Buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos a esta presentación a través de la página de Facebook de Artesanías del Perú. Les saluda Daniel Carrión, especialista de la Dirección de Desarrollo Artesanal. En esta oportunidad presentaré la experiencia de la certificación de competencias de artesanos, que es una iniciativa que promueve el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo como uno de los mecanismos de promoción de la competitividad de los artesanos, según lo establecido en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Artesanía. Y bien, para empezar, quisiera iniciar esta presentación invitándolos a hacer una reflexión mientras observamos la foto en pantalla. ¿Alguna vez pensaron en la cantidad y diversidad de conocimientos y habilidades que tienen los artesanos? La artesanía en toda su diversidad nos dice que detrás de cada producto hay un conjunto de saberes y habilidades. En muchos casos, incluso se trata de conocimientos muy especializados, como en el caso que vemos en la foto, donde vemos a un artesano tejedor en telar artesanal de la provincia de Huancayo, en Junín. Se han preguntado cómo fue que los artesanos adquirieron o cómo es que los artesanos adquieren esos conocimientos y habilidades, sobre todo en aquellas personas con mucha experiencia en artesanía. Muy pocos o casi nadie asistió a una escuela técnica a aprender a ser artesano, por ejemplo, ¿no? De hecho, en la gran mayoría de los casos, los conocimientos y habilidades que caracterizan a los artesanos, que caracterizan a su producción, a su artesanía, les fueron transmitidos de generación en generación o por tradición, o lo aprendieron de algún maestro en un taller artesanal, por ejemplo, y ahora esos saberes y habilidades se capitalizan o se configuran como sus competencias. Tomen nota, por favor, del término competencias, que es el término que vamos a usar a lo largo de esta presentación. Como podemos ver en la gráfica que tenemos en pantalla, tenemos que los conocimientos sumados a las habilidades y también a las actitudes, que en el caso de los artesanos definen cuán competente es, son los que estructuran las competencias de las personas, o lo que definen cuán competente es una persona. No importa cómo esas competencias fueron adquiridas o aprendidas, tal vez fue por cuenta propia, o en diferentes contextos, o de muchas maneras. Lo importante aquí es que sus competencias definen un resultado, en algo que termina en un buen producto de artesanía y en el mejor de los casos, en un producto de calidad. Hasta aquí no he dicho nada nuevo. Sin embargo, esas competencias muchas veces se quedan en el ámbito de la experiencia laboral no formal y difícilmente posicionan al artesano como alguien que domina o es experto en una actividad laboral o económica, principalmente frente a la sociedad, sobre todo, como alguien que tiene las competencias para ejercer una actividad productiva o transmitirlas como una orientación hacia resultados concretos. Entonces, hasta aquí vemos que, en definitiva, frente a una necesidad de promover la competitividad de los artesanos, se nos presenta una situación en la que sus competencias requieren o demandan un reconocimiento formal. En esa línea, muchos artesanos necesitan comunicar que son poseedores de competencias, confirmar a la sociedad y sobre todo a los compradores, a sus compradores o sus clientes,
que ellos saben producir y que su producción se corresponde como mínimo o que se corresponde con los estándares mínimos exigidos por el sector productivo o por los mercados, por lo que es necesario que sus competencias se evidencien y en este caso se certifiquen. Todos hemos visto escenas como la que tenemos en pantalla, por ejemplo, y sabemos que en un mundo competitivo, donde es necesario llegar a muchas personas o muchos espacios, se exige o se nos exige a las personas que tengan evidencia documentada de lo que saben hacer. La artesana que vemos en pantalla, que se desempeña como artesana tejedora en el área artesanal, ¿no? Probablemente aprendió a tejer por sus propios medios, con un producto visualmente muy bueno, y sabemos que tradicionalmente los artesanos no tienen cómo demostrar lo que saben hacer, más que con la práctica o poniéndolos a hacer una artesanía. Entonces ocurre que para el caso de esta artesana, solo su entorno más cercano sabe que es competente, haciendo lo que sabe hacer. Pero, ¿qué pasa con quienes no la conocen? Y que si la quieren contratar para un proyecto productivo de artesanía, por ejemplo, o como proveedora de información técnico-productiva, o proveedora de asistencias técnicas, que es lo que sucede con muchos artesanos experimentados en todo el país. Entonces, estamos frente a una situación donde amerita que los conocimientos y habilidades de los artesanos adquieran un reconocimiento oficial y que exista una evidencia documentada de que son competentes en lo que hacen. Más aún en un mundo globalizado y donde quienes demandan sus servicios no están en su entorno inmediato. Entonces, es ahí donde viene la utilidad del sistema de certificación de competencias, que en definitiva ya existe, y donde las personas, en este caso los artesanos, pueden acceder a tener un certificado que haga oficial sus competencias, ¿no? Pero ¿quiénes pueden acceder a una certificación de competencias? Como vemos en pantalla, lo pueden hacer artesanos dedicados a esta actividad como actividad económica principal preferentemente, artesanos con una experiencia productiva demostrada no menor a 1 año, porque eso es lo que establece la norma de certificación de competencias, todo esto se basa en una norma, y también a artesanos con registro nacional del artesano, sobre todo para aquellas actividades que son promovidas desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Como vemos en pantalla, ¿qué beneficios tiene certificarse? La certificación permite al artesano, primero, contar con un certificado a nombre de la nación, que acredita sus conocimientos y sus habilidades en el oficio al que se dedican, en el oficio artesanal. Segundo, ampliar oportunidades laborales como artesano calificado y o proveedor de asistencia técnica en la línea artesanal de su especialidad, como lo mencioné anteriormente. Y como tercero, obtener reconocimiento social con base en sus conocimientos y habilidades en la producción de artesanía. Esos representan los principales beneficios a los que las personas, y en este caso los artesanos, pueden acceder al solicitar o al intentar llegar a alcanzar una certificación de sus competencias. Entonces, ¿qué es la certificación de competencias? Resumiendo, es el reconocimiento oficial de las competencias que demuestran poseer las personas en base a su desempeño, ¿no? ¿Quién certifica?
La certificación es otorgada por entidades certificadoras autorizadas por el ente rector, que en este caso es el Ministerio de Trabajo y Promoción en el Empleo, y el CINEACE, que es una unidad adscrita al Ministerio de Educación. ¿Y cómo se certifica? La certificación se realiza en base a evaluaciones que toman como referencia un perfil ocupacional aprobado por el ente rector. Un perfil ocupacional que obviamente está asociado a las funciones productivas que definen el desempeño de los artesanos. Ese es, en términos generales, el mecanismo de la certificación de competencias. Aquí en pantalla, por ejemplo, vemos una gráfica que resume en términos generales cuáles son los pasos para certificarse, ¿no? Como primer paso, por ejemplo, o al menos es lo que se hace desde el MINCETUR cuando se presta este tipo de servicios a artesanos que integran el Registro Nacional del Artesano, se efectúa como primer paso una convocatoria, ¿no? Se hace un registro de la voluntad de participación de las personas, ¿no? A través de una inscripción del artesano, se verifica definitivamente que que esta persona cumpla los requisitos que se exige, como se mencionó anteriormente, respecto a que se dedique a la artesanía como actividad económica principal, preferentemente, que tenga más de un año de experiencia en la especialidad en la que se desea certificar, ¿no? Y obviamente que tenga su registro nacional del artesano vigente. Una vez eso, una vez eso, pasan por un proceso de evaluación de sus conocimientos a cargo no del MINCETUR, sino de una entidad certificadora acreditada, como lo comenté anteriormente, acreditada por el Ministerio de Trabajo o por el Ministerio de Educación a través del CINEACE, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante cuál es ese proceso de evaluación. Y en concreto, las evaluaciones, son dos tipos de evaluaciones por las que pasan estas personas para poder lograr una certificación. Una de ellas, y la primera, es la evaluación de sus conocimientos. Cuando hablamos de conocimientos, no estamos hablando en esencia de lo que hacen en la práctica, qué saben hacer en la práctica, cómo responden a cierto banco de preguntas ya previamente establecido, que de cierta forma permiten evidenciar que tienen algunos saberes respecto a sus procesos productivos en la actividad artesanal a la que se dedican. Y el otro tipo de evaluación es la evaluación de desempeño, que busca que el artesano, a través de la práctica, demostrar que sabe hacer lo que hace en realidad. Ambas evaluaciones tienen un puntaje mínimo que ya está establecido por norma y que aquellas personas que superan este puntaje mínimo alcanzan una certificación, como podemos ver en el punto 7. No todas las personas que postulan a una certificación logran una certificación. El que alcancen una certificación va a depender de su rendimiento, tanto en la evaluación de conocimientos, como vemos aquí en el punto 5, y en la evaluación de desempeño, como vemos en el punto 6. Aquí, por ejemplo, en esta lámina, vemos cómo es el mecanismo de evaluación de las competencias en artesanía. Como les comenté, primero tenemos una prueba de desempeño. Estas dos pruebas es lo central para que los artesanos puedan acceder a una certificación. Tenemos aquí primero que se trata de una prueba de desempeño que consiste a través de un evaluador previamente también certificado, ¿no? Quien a través de una ficha de observación evalúa el desempeño productivo de la persona que está pasando por un proceso de evaluación. Y en segundo lugar, tenemos una prueba de conocimientos, que se trata de una prueba objetiva que ya todos conocemos, ¿no? Que consiste en responder unas 20 preguntas, ¿no?
previamente establecidas, ¿no? Y que obviamente tienen que ver con los conocimientos a los que los artesanos acuden para poder realizar su trabajo, en esencia, ¿no? Esto que vemos aquí es el certificado, ¿no? que es entregado y que tiene valor oficial, que es entregado por la entidad certificadora para aquellas personas que superaron los procesos de evaluación, tanto a nivel de conocimientos como a nivel de desempeño. Para recordar solamente, la prueba objetiva mide los conocimientos, mientras que la prueba de desempeño mide qué es lo que saben hacer en la práctica los artesanos. Ahora, si bien el certificado no suple la formación técnica productiva, este documento, que es oficial, pone en valor por un periodo determinado los conocimientos y habilidades, ¿no? Pero sin embargo representan un reconocimiento al artesano como factor de competitividad. Aquí vemos, por ejemplo, que desde el 2016, a través de las intervenciones de la Dirección General de Artesanía, se han venido certificando una cantidad de artesanos en diferentes regiones del país, ¿no? Desde el 2016 tenemos artesanos que han accedido a la certificación de sus competencias. Por ejemplo, en el 2016, 90 artesanos certificaron en joyería artesanal, ¿no? En el 2017, 212 artesanos certificaron sus competencias como tejedores de punto en Lima, Cusco, Puno, ¿no? Obviamente donde están concentrados este tipo de artesanos, digamos, dedicados a ciertas líneas de artesanía. En el 2018 se certificaron 120 artesanos como expertos en diseño textil en 8 regiones del país, como vemos en el cuadro acá. Y el año pasado, en el 2019, 220 artesanos accedieron a certificar sus competencias como tejedores de punto y como artesanos talladores de artesanía en madera en las regiones que vemos en pantalla, ¿no? Aquí algunas fotos que de cierta forma representan la cantidad de artesanos que vienen accediendo a estos procesos de certificación a través de la Dirección General de Artesanía y que representan en parte la cantidad de artesanos que han accedido a estos procesos de certificación, ¿no? En pantalla podemos ver todos los perfiles ocupacionales o en qué líneas de artesanía se pueden certificar los artesanos actualmente, tanto a través de perfiles ocupacionales respaldados por el Ministerio de Trabajo a la izquierda, o como por el CINEACE, que es la unidad adscrita al Ministerio de Educación, a la derecha. Por ejemplo, tenemos perfiles ocupacionales en tejido a mano, en fibra de ovino y camellos sudamericanos, joyería artesanal, cerámica, artesanía en fibra vegetal, certificación como experto o experta en diseño textil, ¿no? O certificarse como maestro en telar artesanal a 4 estacas, ¿no? Que es una técnica de elaboración de artesanía en tejidos planos, ¿no? O como maestra clasificadora de fibra de alpaca o esquilador de alpaca, por ejemplo, ¿no? Actualmente digamos, es el pool de perfiles ocupacionales en los que actualmente pueden certificarse los artesanos, obviamente siempre que haya la disponibilidad de una entidad certificadora acreditada, ¿no? Eh, y lo que buscamos a través de la certificación de competencias es justamente impulsar este reconocimiento a los artesanos desde sus competencias, ¿no? Aquí tenemos el caso de 2 artesanas del sur del país que recientemente certificaron como expertas en diseño textil en la especialidad de tejido de punto. Al lado izquierdo
tenemos a Maruja Kama, del distrito de Catca, Quispicanchi, en Cusco, una artesana líder muy destacada en su comunidad y que por muchos años y desde joven conoce de su actividad como tejedora de punto, que nunca lo aprendió por tradición, porque sus padres le enseñaron a tejer, o porque en su comunidad es una práctica común realizar tejidos de punto. Pero no tenía una certificación, nadie certificaba de lo que ella sabe hacer, de las competencias que ella tiene como tejedora de punto, que se le fue otorgada justamente a través de pasar por un proceso de certificación y el cual le otorgó un certificado como experta en diseño textil en la especialidad de tejido de punto. Y lo mismo también pasó en la foto de la izquierda con Agustina Pachacuti, ella de Juliaca, Puno. Lo mismo también, como vemos, la imagen lo dice mucho en realidad. Son personas que por tradición siempre se han dedicado a la elaboración de artesanía, y en este caso artesanía textil en la especialidad de tejido de punto, que tienen la posibilidad de acceder, primero, a un reconocimiento de sus competencias, y segundo, a mejorar sus oportunidades laborales al demostrar y al poder evidenciar las competencias que tienen en la elaboración de artesanía. Eso es en general el proceso de certificación de competencias para artesanos y de qué manera los artesanos pueden acceder al reconocimiento oficial de sus conocimientos y habilidades y sus actitudes que en su conjunto configuran lo que representan las competencias y lo que los definen como artesanos competentes. A continuación voy a mostrarles un testimonio de artesanos que participaron de un proceso de certificación de competencias como expertos en diseño textil en la región Puno, y que de cierta forma, a través de su testimonio, ustedes van a poder evidenciar todo lo que les he comentado en esta presentación. Para nosotros es muy importante este proceso de certificación, porque los conocíamos a los artesanos, pero no conocíamos sus potencialidades que ellos tenían. La artesanía es parte de mi vida. A ella lo dedico los 100%. Siempre estamos viendo que los diseñadores son los expertos que van a venir de fuera. Acá hay muy buenos artesanos diseñadores y estamos al nivel. Yo tejo desde los 10, 11 años más o menos. Empezando de mis abuelos, de mi papá, sus hermanos y mis tíos, todos son artesanos. Yo tejí por lo que mi mamá sabía tejer, entonces me enseñó y yo siempre andaba tejiendo, ¿no? Cosas pequeñas, así. Todo profesional tiene un título, ¿no? Es como una profesora tiene su título, un ingeniero tiene su título. ¿Y por qué un artesano no podría tener un título? Como organización hemos tomado conocimiento de todo el proceso de certificación, ¿no? Y les hemos convocado a todos los artesanos para que puedan incluirse en el proceso de certificación. Ha sido una buena experiencia para mí, tanto en teoría y en práctica. Me he examinado, pero esta vez me he sentido muy feliz. Los artesanos estábamos esperando esto, ¿no? Un reconocimiento, una motivación donde nosotros podamos seguir adelante. No solo como artesanas, sino ya reconocidas como una diseñadora textil. La experiencia creo que tuve ahí fue buena porque nos dieron esa oportunidad de podernos certificar, de poder ser evaluados. Con este tipo de certificación pueden postular a concursos tanto regionales, nacionales e internacionales, y también pueden enseñar y pueden decir: yo soy experta en diseño textil. Es un gran paso lo que se ha hecho con la certificación, ¿no? Donde diga que sí, pues soy artesano y sí sé mi trabajo, ¿no? Y sí está reconocido, ahora está reconocido, ¿no? Tendré más oportunidades de
de poder ir a presentar, de poder ir a trabajar. Se puede aproximarse a instituciones públicas, privadas, ¿no? Que me identifique como técnico en diseño textil. Para poder presentarme a ferias, de repente a diseñadores o a empresas, ¿no? O de repente a muchos trabajos que de repente se me puedan presentar. Llamarlos a todos los artesanos para que puedan certificarse y de esta manera mostrar todos los conocimientos que ellos tienen. Queridos hermanos y hermanas artesanos de la región, invitarles a que ustedes obtengan esta certificación para que ustedes se sientan útil con un oficio, con un certificado para que el Estado o las instituciones nos reconozcan. Que a todos los artesanos y artesanas se presenten a esta evaluación, que son oportunidades también que se dan, ¿no? Porque muchas veces no te lo reconoce nadie con un documento, con un papel, que eres un artesano con un certificado. Como artesanos que somos, debemos darnos la mano. ¿La mano para qué? Para poder trabajar todos unidos y decir, ¿no? Podemos hacer esto, porque grandes cosas se puede hacer por la artesanía. Bien, como hemos podido escuchar ahí, hemos escuchado el testimonio de más de un artesano respecto a su experiencia al momento de acceder a certificar sus competencias. Espero haber aclarado a cada uno de ustedes alguna duda si tuvieran sobre el proceso de certificación que impulsa entre los artesanos el MINCETUR, y agradecer por su audiencia y quedo atento a alguna pregunta de ser el caso. Gracias. Bien, por aquí me llega una pregunta de Liliana Plasencia, que dice: la certificación a mí me sería útil para enseñar en mi propio taller a personas que quieran aprender lo que yo hago. Sí, ciertamente. No necesariamente, Lilian, tú puedes enseñar porque tú sabes hacer lo que haces, ¿no? Pero definitivamente van a acceder a tus aprendizajes aquellas personas que te conocen porque saben lo que tú sabes hacer, en esencia, ¿no? Sin embargo, la idea de la certificación es de que tú tengas un documento que evidencia que tú eres competente haciendo lo que haces, y eso te permite llegar a un mayor número de personas más allá de tu entorno inmediato que no te conocen y que obviamente se basan en que tú estás certificada en lo que haces y que por eso puedes enseñar. En eso en concreto es la utilidad de tener un certificado, ¿no? Y tenemos la pregunta de Rolando Segarra Romero, ¿no? Dice: señores de Artesanía del Perú, gracias por el tema de certificación de competencias. Nos pregunta, falta que una institución educativa de calidad pueda certificar a los demás rubros de artesanía. Rolando, como mencioné, las entidades acreditadas para certificar competencias son entidades
acreditadas por el ente rector. Como mencioné en la presentación, esto está a cargo del Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo y del CINEACE, ¿no? A través del Ministerio de Educación. Estos son las entidades que acreditan a otras entidades para justamente acceder a la certificación de competencias, ¿no? Lo importante es que busques en tu localidad si hay alguna entidad autorizada, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el caso de artesanía en madera, tenemos al CITE Madera, que está ubicado en Villa El Salvador, y que es entidad acreditada para certificar competencias en artesanía en madera. Lo mismo también tenemos a Chioleca en Lima, para certificar en tejido de punto, y así por el estilo, ¿no? Tenemos otra pregunta también de Rompecabezas Puyaik, de Abraham Díaz, y menciona que solo certifican artesanías tradicionales o también las indicadas. No se certifica el producto, Abraham, sino se certifica tus conocimientos y tus habilidades en lo que sabes hacer. Si, por ejemplo, tú que manejas rompecabezas, entiendo de que tú tienes conocimientos en el manejo de la madera. Entonces podrías certificarte en artesanía en madera. Entonces lo que no se va a certificar son tus productos, sino lo que se va a certificar es lo que tú sabes hacer como función productiva, ¿no? A través de la evaluación de tus conocimientos y de tus habilidades. Tenemos la pregunta también de Gladys Chumioque. Dice, mi inquietud, yo fui certificada junto con 2 artesanas de Lambayeque en el 2018, certificado por CINEACE, y allí queda todo. Bueno, la idea también es que las personas que acceden a una certificación utilicen el documento, se gestionen en base al documento para poder ampliar sus posibilidades laborales también. El hecho no debería quedar en que recibí el certificado y bueno, vamos a ver qué pasa, sino que yo recibí un certificado y entonces ahora, en base a ese certificado, yo me puedo gestionar como competente en lo que yo sé hacer y crearme o habilitarme una nueva línea de negocios, como lo comentó anteriormente una participante, donde puede enseñar en su taller, por ejemplo, o enseña en su taller, o quiere enseñar en su taller. Entonces, ¿pero qué te respalda a ti para poder enseñar? Poniéndolo como ejemplo solamente, ¿no? En que tú cuentas con un certificado otorgado por una entidad acreditada. Entonces, no es que ahí queda todo, sino que también depende es una iniciativa individual de saber y buscar las oportunidades y gestionarse como persona certificada, ¿no? Tenemos la pregunta de David Quispe Concha, y nos dice, ¿quién hace la convocatoria o es un pedido que lo hace un artesano? Bien, las convocatorias las realiza la Dirección General de Artesanía para el caso de las certificaciones que promueve la Dirección General de Artesanía, ¿no? Las se realiza al año, ¿no? El MINCETUR, a través de la Dirección General de Artesanía, de acuerdo a una necesidad identificada previamente, ya sea en una región o en una zona específica o en una cantidad de personas que dedicadas a una determinada línea artesanal. No sé si recuerdan en la pantalla que les mostré los mapitas, ¿no? En la mayoría de los casos han sido tejedoras de punto las que se han certificado. ¿Por qué es así? O de textiles, porque justamente la artesanía textil, digamos, es la más representativa de entre los artesanos a nivel de país. Pero eso no significa que solamente certificamos en textiles. También se certifica en joyería, también se certifica en artesanía en madera y también se puede certificar en fibras vegetales o en cerámica. Todo va a depender, David, de que te comuniques con la Dirección General de Artesanía para poderte dar mayor información detallada respecto a nuevas convocatorias.
Y tenemos la pregunta de Joyce Xiomara Amao. ¿En qué meses se hace una convocatoria para tener una certificación? Normalmente estas convocatorias las estamos sacando entre abril a mayo y se están iniciando los procesos de certificación a partir entre julio y octubre, básicamente, ¿no? Se hacen en las mismas localidades donde están los artesanos. Bueno, como debido al estado de emergencia, esta actividad ha sido postergada por algunas semanas todavía y esperamos sacar en la brevedad las convocatorias de este año. Tenemos la pregunta de Victoria Torres. ¿Para certificarse es requisito el RNA? Para certificarse no es requisito. Tú puedes acceder a una entidad certificadora por tu propia cuenta y una entidad certificadora, al ser una entidad privada, obviamente te va a decir cuesta tanto, ¿no? El costo normalmente está entre los 600 soles hasta los 750 soles, dependiendo en la línea de artesanía en la que te quieres certificar. Ahora, el MINCETUR, a través de sus acciones, facilita de que los artesanos puedan acceder a esta certificación sin costo. Entonces, como es una actividad que promueve la Dirección General de Artesanía, ¿no? Lo que nosotros ponemos como requisito es que justamente estén inscritos en el RNA y tengan un RNA vigente. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir monitorear su accionar a partir de que ustedes accedan a esta certificación. Tenemos la pregunta de Silvana Rojas Miguel. Nos dice, soy artesana textil y al obtener la certificación me dé el nivel de profesora o maestra. Bueno, no de profesora, porque sabemos de que para formarse como docente, como profesor, obviamente hay toda una carrera de formación, pero en el uso práctico del término maestra, ¿ya? Es posible, porque en el imaginario social o popular se maneja este término como la persona que conoce mucho, que es experta, que sabe lo que hace. Entonces, yo creo que con la certificación tú puedes reforzar el hecho de que tú sabes hacer lo que haces, ¿no? Y puedes promocionarte individualmente bajo esa denominación. Nada te lo impediría en realidad, ¿no? Bien, ya no tenemos más preguntas. Si no hubiera alguna pregunta adicional, agradecerles por su audiencia y bien, siempre quedamos atentos a las preguntas que vinieran posteriormente a esta presentación o que pudieran dejar en los comentarios y agradecerles por su participación. Muchas gracias.